Pues yo iba a escuchar las charlas desde la plataforma, pero no sé cómo te No, parece. por acá mejor, ¿Eh? por acá mejor. Ah, sí, ok. Sí, Entonces no, desconecto de allá. sí. Nos va a dar el Hola ok Ana, para... buenas tardes, soy la licenciada Fabiana Sebastiani, jefa del servicio de neonatología del Hospital Fernández, y voy a dar comienzo a los dos últimos temas del simposio. El primer tema es la aplicación de la ley de enfermería con una mirada jurídica. La disertante es Silvina García Conto, abogada, docente y mediadora. Trabaja hace 20 años en derechos de la salud en mujeres y niños. Es asesora en actividades privadas y de género del Ministerio de Salud de Cava. El segundo tema es cómo afecta la muerte de un paciente al equipo de salud. La disertante es la licenciada María Aurelia González, psicóloga clínica con orientación perinatal, magíster en antropología social, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, directora de programas integrales en la Fundación La Guía para el Recién Nacido y su Familia, y miembro de la red internacional Conecta Perinatal. Vamos a dar comienzo a las charlas. buenas tardes. Estamos empezando la grabación de este espacio de compartir con ustedes, acercarles la mirada legal en todo lo posible al ámbito de su trabajo, del desarrollo de la enfermería, de sus profesiones, de sus competencias y de sus acciones. Yo les voy a compartir pantalla en un ratitito, pero antes quiero decirles que mi objetivo en este encuentro es acercarles una mirada desde nuestro conocimiento normativo. Nosotros, yo soy abogada, nosotros los abogados tratamos de que las normas tengan una especie como de espacio de comprensión en los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces tenemos una apreciación de que las normas, y más en Argentina, o no se cumplen, o son complejas, o es difícil que se pongan en marcha, o que se pongan y que se desarrollen para realmente cómo nos vinculamos con la norma, ¿no? Cómo hacemos para trabajar con ellas. Así que antes de compartirle a ustedes mi mirada, por supuesto esto es, una manera de mirar el derecho y tratar de unirlo con el espacio de los derechos en salud. Yo trabajé muchos años en unir mi profesión con el cuidado de la salud, con la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de las personas en un momento tan difícil como es la enfermedad, como es la necesidad de que otro nos asista, o como es el lugar en el que somos más vulnerables los seres humanos. Y también los invito a reflexionar, ustedes seguramente lo tienen casi en la piel y cotidianamente, pero en esta dinámica propia de la humanidad que es totalmente contingente, que algunos estemos de un lado y otros de otro, y la vida es cambio constante y todos podemos cambiar nuestros lugares. Así que con esos parámetros de respeto y de mirada empática con el resto de los seres humanos con los que estamos trabajando, yo los voy a invitar a pensar cómo operan las leyes en el ejercicio de la profesión de ustedes, en la cotidianeidad. Así que vamos a empezar. Ustedes saben que nosotros tenemos una formación federal en nuestro país. Esto quiere decir que hay algunas competencias legales, jurídicas, propias de los poderes del Estado, que las provincias se quedaron para sí. Entre ellas, en el ámbito de la salud, hay competencias que les son propias. Esto quiere decir que cada jurisdicción, que cada provincia, que cada territorio puede normar su forma o su manera de ejercer ciertos derechos. Ahora hay un límite muy claro que es, vamos a verlo ahora, pero se los cuento claramente, que es el primer límite que tengo es la Constitución Nacional, el segundo límite que tengo en el caso de que haya una provincia es la Constitución Provincial, y en el medio de esto, las normas que juegan nacionales y provinciales. Entonces vamos a ver cómo opera todo este juego que en Argentina es bastante complejo de por sí, porque tenemos organismos que facilitan esta operatividad, como puede ser el Consejo Federal de Salud, en el que todas las provincias están representadas.
pero tenemos algunas particularidades territoriales o políticas que complejizan la atención. Piensen que el objetivo de una nación es que básicamente entre todos los territorios o todos los espacios en los que se desarrollan las actividades de las personas, no hayan o no existan demasiadas diferencias en la atención, en el cuidado o en los derechos. Es decir, una nación se caracteriza por tener más o menos un mismo norte, un mismo sentido, no tanto social y político y jurídico, sino también humano. Con lo cual, esto es un enorme desafío para el desarrollo de los derechos en salud en este territorio y en Argentina particularmente. Así que voy a compartir pantalla, después nos vamos a tener el tiempo para que ustedes me pregunten lo que consideren, y vamos a empezar con la primera filmina que tenemos para compartir, que hice para ustedes, que tiene que ver, a ver si puedo dejar solo la pantalla, tiene que ver con esto de cómo hacemos para mirar las leyes de alguna manera diferente, ¿no? O cómo miramos las leyes para poder cambiar lo que no nos es propio, lo que sentimos que no es, que hay algo que nos cierra. ¿Vieron? Cuando uno siente que hay algo que no está bien, o algo que uno podría hacer diferente, o algo que lo sentimos como no orgánico. Así que con este sentido yo los invito a que empecemos a pensar cómo miramos las normas con las que trabajamos. Piensen que ustedes, sean conscientes o no, desarrollan una tarea que está ampliamente normada, que está con un paraguas enorme de una cantidad de leyes que los regulan y que ustedes conocen, pero que de alguna manera tal vez es difícil tomarnos el tiempo cuando no venimos del ámbito del derecho para tener este tiempo de sentarnos a leer. Por eso yo los voy a invitar en alguna instancia de este camino a que se amiguen con las normas y que lean un poco estas leyes. Así que vamos a esta invitación de cómo las miramos a las normas y cómo las pensamos para cambiar lo que a nosotros sea necesario, ¿no? Ustedes saben que la Ley Nacional de Enfermería es una ley que, como todas las leyes que regula el Congreso, tiene la competencia, y la ley lo dice claramente, de desplegarse en todo el territorio de la nación. Pero de la misma manera, la ley también dice y invita a las provincias a adherir a esta ley. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y entonces si una provincia no adhirió o adhirió diferente, cómo funciona? Es interesante esto porque las adhesiones de las normas nacionales las hace el Congreso de la provincia. Y a veces ese Congreso lo que hace es adherir en forma exacta. Artículo primero, se adhiere a la ley tal. Artículo segundo, comuníquese, en todos los extremos. Esto es raro. ¿Por qué es raro? Porque cada provincia en general lo que hace es regular lo central de esta ley, que tiene que ver en este caso con el ejercicio de la profesión de enfermería, pero le va añadiendo cosas particulares de su territorio, de su idiosincrasia y de su situación política y económica. Entonces, uno podría decir, entonces una norma provincial podría decir algo muy distinto de la norma nacional, y acá hay un límite interesantísimo que es, las normas provinciales sí o sí tienen que ser mayores, nunca pueden estar por debajo de la ley nacional. Es decir, yo puedo ampliar mis bases de derechos como provincia. Puedo decir, bueno, si la nación, en esta ley nacional, nosotros cumplimos esta cantidad de derechos y cumplimos esta cantidad de requisitos, la provincia puede ampliarlos. Puede ser mucho más protectora, puede ser mucho más amplia en su voluntad de que esta ley se ponga en marcha, pero nunca puede ir o en contra, o puede ignorar, o puede ser, digamos, flagrantemente en contra de lo que una ley nacional dice. Yo sé que ustedes, hay personas de diferentes partes del país, entonces yo acá les voy a hacer un paréntesis y les voy a invitar a cada uno a que vea si su provincia, seguramente ustedes ya conocen, tiene una adhesión a la ley nacional o no, y en el caso de que sí sea, de qué manera adhiere, es decir, cuáles son los artículos o las diferencias o las similitudes que ustedes pueden ver, y cómo eso complejiza o no la labor de ustedes. ¿Por qué decimos que
esto es una cosa obvia, pero a mí me gusta recalcarlo, porque las leyes se aplican en un territorio. Y a mí me interesa esto de que ustedes se apropien de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? La ley es algo para todos nosotros. No es una entelequia, no es un organismo que está en abstracción total y que queda en la nebulosa y no sabemos qué, para qué, ni cómo. La ley hay que leerla, hay que tomar un texto, subrayarlo, pensar qué cosas están mal de la ley, qué cosas están bien, hacer un ejercicio casi como un juego. Bueno, si yo fuera diputado, ¿qué cambiaría? ¿Qué querría cambiar? ¿Qué necesitaría que esta ley sea diferente? Entonces, yo les sugiero que hagan esto, porque para todos nosotros, a veces las leyes están totalmente alejadas. Y esto es importante saber, que para nosotros las leyes tienen que ser algo que nosotros tengamos muy a mano. Por eso es necesario que se despliegue en un territorio, por eso necesito que empiecen a pensar que la ley es algo que se extiende en el territorio. Hay dos maneras de conectarse con la ley, dicen los abogados. Una es el territorio, otra es la sangre. ¿Sí? Hay normas que tienen que ver con la transmisión del ADN, con la transmisión sanguínea de las personas. Bueno, Argentina es un país en el que casi todo tiene que ver con el territorio, es decir, con la transmisión de que vivimos en un mismo territorio. Por eso, las normas provinciales tienen que ver con el territorio de la provincia, y entonces vuelvo a decir, siempre la ley provincial tiene que ser mejor o extender derechos, nunca ir en contra o ser más restrictiva que la ley nacional. Cuando ponemos como esta frase que puse, estas actividades están enmarcadas por leyes, reglamentaciones y normas propias de cada lugar, ahí voy a hacer como un desplegable. ¿Vieron como lo de los chicos, como un desplegable? Primero aparece la norma nacional, después aparece la reglamentación de esa norma nacional, y en esto paralelo pasa con la provincia. Pero acá quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas o muchos grupos humanos o personas o sociedades o espacios en el que he escuchado decir, bueno, hasta que no se reglamenta la ley no es operativa. Esto es una barrabasada jurídica. La ley es operativa desde el momento que es publicada en el Boletín Oficial de la Nación o de la provincia, y no necesita más nada. La reglamentación lo que hace es explicar, facilitar o aclarar ciertos puntos para que la autoridad de aplicación, en este caso nuestra Ley Nacional de Enfermería, está claramente normada en la reglamentación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Pero para que se den una idea de lo que les digo, la autoridad de aplicación puede cambiar a lo largo de los gobiernos, puede cambiar a lo largo de las estructuras que van cambiando en el Estado. Entonces uno podría decir, ¿la autoridad de aplicación es una sola? Sí. Simplemente puede cambiar el nombre. Pero esto quiere decir que la ley que se sanciona es una ley operativa. La reglamentación facilita, nunca es un requisito esencial para su cumplimiento. Se los digo porque una de mis tareas más fundamentales en estos últimos años fue trabajar con partos, con derechos en el nacimiento y en los partos y en el embarazo, y la Ley Nacional de Parto, ustedes saben, la ley que protege el nacimiento, hemos escuchado hasta el cansancio esto de, bueno, pero no es una ley que esté reglamentada. Piensen que tardamos casi 11 años en la reglamentación de esa ley. Entonces uno podría decir, en esos 11 años la ley no se podía aplicar de ninguna manera. Entonces vuelvo a decir, estas son situaciones que de alguna manera se confunden, y vuelvo a esta fundamentación de por qué tenemos que amigarnos con la ley. Tenemos que amigarnos porque si no pasan estas cosas, que se dicen estas barbaridades como si esto fuera algo verdadero, o como si uno podría estar afuera del ámbito de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan estas normas entre sí? Y ahí vamos a incorporar, a mí me gustaría decirles si tienen alguna pregunta, es muy difícil esto de grabar y no tenerlos adelante, pero se supone que en algún momento nos vamos a ver las caras. Así que aquí estamos. Yo les traje como regalo este concepto que es muy básico para los abogados. Ojalá haya alguien acá que haya estudiado Derecho. Vieron que a veces los médicos o las enfermeras o el personal de salud, en algunos casos estudia Derecho.
Así que yo les regalo este concepto, esta pirámide jurídica, que es algo muy básico para nosotros, y quiero que lo sea también para ustedes. Es el 4, incorporamos algunos tratados internacionales, y ahí hagan una gran flecha, porque voy a empezar a hablar del plano internacional, y cómo el plano internacional nos llama, nos compete, nos invita, porque uno podría decir, bueno, pero no sé si la OMS, la OPS, ¿qué tiene que ver conmigo en mi cotidianeidad? Y sí tiene que ver. Vuelvo a la reforma del 94. En la reforma del 94, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, incorpora, nombrándolos, ciertos tratados que nosotros decimos tienen jerarquía constitucional. Traducido al castellano quiere decir que para nosotros ese tratado mencionado es como nuestra ley, como si fuera una ley nacional, o como si fuera un artículo propio de la Constitución, como ustedes quieran verlo más fácil. Entonces, esto es decir mucho. ¿Por qué es decir mucho? Porque hay muchos tratados que hablan de derechos humanos, que hablan de conductas que son violatorias de esos tratados, que hablan de sanciones, y que hablan de recomendaciones, requisitos y perspectivas político-públicas que son necesarias o que son recomendadas a tener en cuenta. Entonces uno podría decir, ¿son lineamientos genéricos en los que se espera que los países miembros de Naciones Unidas tengan? Y de alguna manera sí, porque piensen que la firma de los tratados internacionales están firmados por los países que son miembros de Naciones Unidas, con lo cual nosotros, como país, formamos parte de Naciones Unidas y asimismo de la OMS y de la OPS. Entonces, tratados internacionales arriba de la pirámide jurídica, Constitución Nacional por abajo. ¿Por qué por abajo? Y porque tengo un rango internacional, ¿sí? En la Constitución puse, para que lo vean claro, en realidad la Constitución está como, la Constitución provincial está como por debajo, pero en la misma jerarquía normativa, pero por un poco por debajo de la Constitución Nacional, siempre con el mismo sentido. Las constituciones provinciales no pueden ir en contra de ningún parámetro de la Constitución Nacional. De la misma manera voy con las leyes nacionales. Las leyes nacionales, piensen en su normativa nacional de enfermería, tiene una característica en la que piensen qué tiene arriba, ¿no? Vayan pensando que la ley va teniendo arriba todo lo que yo les voy diciendo. Y voy para abajo, la ley provincial, en este caso se adhirió a la Ley Nacional de Enfermería, y las resoluciones propias de cada jurisdicción. Entonces uno podría decir ahí, ¿y cómo podríamos hablar de una enfermera, un enfermero que trabaja en un ámbito municipal? Entonces acá tenemos esta misma pirámide con un piso más, que es el ámbito municipal. Mi piso me obliga a que todo lo que tengo arriba se cumpla, todo. Entonces, a medida que yo voy bajando en mi pirámide jurídica, tengo más cuerpos normativos que cumplir. ¿Está claro? Con lo cual, si yo estoy bien arriba y hablo de cuáles son los parámetros de una ley nacional, que es como después de las constituciones es lo primero que viene, mi ley nacional tiene que tener estas tres cosas, o 4, depende cómo las mire arriba. Pero si hablo de una resolución en un ámbito municipal, ninguna resolución municipal debiera estar en contra o tener algún ruido con estas normas. Ahora ustedes me podrían decir, Silvina, ¿esto se cumple? Es difícil de decir, en forma genérica sí, seguramente en muchos ámbitos no. Nosotros tenemos una cantidad de normas, piense que hay muchos países que tienen otra forma jurídica que nosotros y tienen muy pocas normas, porque tienen otra manera de establecer el derecho en su territorio. Nosotros tenemos una profusión de normas que, lejos de facilitar, esto es una opinión personal, pero se las digo porque es mi mirada después de 25 años de recibida, lejos de facilitar el cumplimiento de las normas, complejiza y muchas veces traba que los derechos se puedan cumplir, porque a veces la superposición de normas, de autoridades y de territorio complejiza eso. Por eso las instituciones o los institutos como el Consejo, como se los dije, Federal de Medio Ambiente, de Salud, de Educación,
lima asperezas, unifica criterios y hace que las cosas sean más fáciles. Piensen cuáles fueron la cantidad de encuentros que hubo en un ámbito, en una situación como la pandemia, en lo que los ministros, en este caso que se juntan en estos ámbitos, pueden resolver con más facilidad, ¿no? Así que eso se los dejo para que lo piensen. Yo les traje algunas cosas de su ley, ustedes yo sé que la conocen, discúlpenme que se las traiga, yo sé que la leen, yo sé que la tienen en la mano, pero quiero como darles para que tengan muy claro algunos parámetros para que después los veamos comparados. Dice, el ejercicio de la enfermería comprende funciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, así como la prevención de enfermedades realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencias que deriva de las incumbencias de los respectivos títulos. Esto es como una caja rusa, ¿vieron? Es decir, hay unas competencias propias de su título habilitante, y después tenemos ciertas despliegues de facultades que la ley, en función de esas competencias, me da. Ahora, les puse esto para que seamos claros: título habilitante, ley nacional, ley provincial si las hubiere, y si no la hubiere, me baso en la ley nacional y en la normativa que le sigue. Si tuviera una resolución ministerial, en una resolución ministerial; si tuviera una resolución de un municipio, en una resolución de un municipio. ¿Es claro esto? Es decir, si no hubiera una ley provincial, voy con las normativas propias que tengo a ejercer mi profesión, pero nunca me salgo de la competencia nacional, porque justamente el ejercicio de la enfermería junto con el ejercicio de la medicina, con su ley propia, piensen que es 17.132, piensen el año de lo que estamos hablando, ¿no? Sin modificaciones, con todo lo que ha pasado en la historia de la medicina y en la historia de la cultura y la humanidad en estos años. Eso es una deuda enorme pendiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competencias también hablamos de posibilidades, facultades, sanciones que dejan en el ámbito propio, de alguna manera todo remite a la ley del ejercicio de la medicina, dejan en el ámbito propio de esta ley ciertos parámetros, por más que nuestra ley propia de ejercicio de la enfermería sanciona, hace sus propias incumbencias, determina sanciones y organismos propios. Pero no dejen de pensar que siempre en las profesiones vinculadas con el ejercicio de la salud, la ley madre es la del ejercicio de la medicina. Por supuesto, cada uno tiene su ley madre según su profesión, ¿sí? Sigo. Les hice una comparación para que invitarlos a esto. Cuando ustedes toman una ley nacional, por ejemplo, vamos a poner el artículo 3, que dice, reconócense 2 niveles para el ejercicio de la enfermería, profesional y auxiliar, y dice, la vía reglamentaria determinará. Lo interesante es agarrar instante esa reglamentación y decir, a ver, ¿qué dice el reglamento en el artículo 3? Y si lo piensan, van a ver que la reglamentación es mucho más extensa, es decir, la reglamentación del artículo 1 habla del 1, pero también habla del 2 y del 3. Por eso les escribí, para si lo tienen, o si no sé si les van a pasar este Power, pero si lo necesitan, les escribí cómo estos artículos se van desparramando por otros artículos. No es que es solo, en algunas reglamentaciones es estricto, 1.1, 2.2, 2.2. En otras no. En esta, por ejemplo, no. Ustedes piensen que el reglamento de la ley de ejercicio de su profesión es absolutamente, ¿cómo les puedo decir? Muy específico y es muy minucioso y puntilloso en su despliegue. ¿Por qué le digo esto? Se le suma la ley propia, porque si cada provincia tiene su ley que adhiere, de acuerdo al despliegue de sus competencias, nada, no es que no está vigente, y esto es importante, vuelvo a decirles, se van sumando las obligaciones, las competencias y los derechos, no se van anulando, se van sumando. En el caso de que suceda algo, primero se va a, vamos a suponer que suceda una situación en la que tiene que intervenir la justicia. Entonces un juez va a decir, ¿cuál es mi ley provincial? Si es en el ámbito de la provincia, pero va a tomar como parámetros, como un gran paraguas jurídico, la ley nacional. Y de ahí para arriba todos los organismos que vimos en la pirámide, ¿sí? Constitución provincial, Constitución nacional, tratados internacionales, de acuerdo a la situación de la que estemos hablando. Pero quiero que tengan esto bien en la cabeza para que vayan entendiendo cómo operan este tipo de normas. Ya voy terminando, no me quedan muchas.
Me voy a hablar un poquitito del ámbito internacional. Ustedes saben, y seguramente ustedes saben y están conscientes de los documentos que tiene la OMS, la OPS, que saca, y estos documentos, cuando digo saca o que elabora y que pone en conocimiento, nuevamente, estos documentos son en muchas situaciones elaborados en forma conjunta por representantes de varios países, y estos documentos, ustedes me podrán preguntar, ¿estos documentos tienen algún tipo de obligación? Es decir, lo que nosotros decimos en derecho, ¿son vinculantes? ¿Nos obligan? No, porque el derecho internacional público, que es esto de lo que estamos hablando, los organismos internacionales, que nacen después de la Segunda Guerra, como ustedes saben, con la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre en 1948, son organismos que tienen que ver con la posibilidad de vivir en paz, de mejorar las relaciones, de mejorar las situaciones internacionales, pero que eso desborde y derrame en los países. El fin de los organismos internacionales tiene que ver con la posibilidad de que los países hagan propias estas recomendaciones, que siempre son, y depende de los países, ponen las varas a veces muy altas, y las recomendaciones o los documentos son propios de situaciones a veces con miradas muy particulares, pero por eso hay delegados por continentes, y yo soy una convencida que nos abren puertas, nos abre la cabeza leer estos documentos, estar como cerquita de estos documentos, porque son, en algunos casos y en el mejor de los casos, son lineamientos de políticas públicas a los que tenemos que aspirar, a los que podemos tender, y a los que a veces con acciones concretas en nuestra situación cotidiana podemos llegar, concretar. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes se meta y navegue por estos lugares o estos espacios y lea alguno de los documentos propios que, por supuesto, ustedes, cuando digo propios, a veces digo, ¿qué estoy diciendo? Porque lo de ustedes es muy difícil ser propio, porque se extienden en el trabajo mancomunado y social que tienen con otras profesiones, nada es estricto, nada es un círculo cerrado, sino que ustedes, como todas las profesiones que tienen que ver con el ámbito de los derechos en salud, trabajan con profesiones de la mano, con profesiones que son pares, con profesiones que se desarrollan en el mismo ámbito que es la persona humana. Con lo cual es difícil decir que esto es propio, pero ustedes entienden lo que digo. Hay algunas situaciones que son muy propias, pocas, pero propias de cada profesión, los médicos, las enfermeras, las parteras, las dulas, lo que sea, ¿no? Las situaciones particulares de, yo sé que las dulas no forman parte estrictamente en lo normativo en este país todavía, pero hay muchas profesiones que tienen que ver con el ejercicio de la medicina en su ámbito extendido. A ver, les voy a dar algunas, yo sé que tal vez ustedes conocen, pero yo los invito a que el Consejo Internacional de Enfermeras, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y de Facultades de Enfermería, la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, dentro de, ¿cuál es la diferencia entre la OMS y la PAO? Es lo panamericano, ¿sí? La PAO es la asociación que nuclea a América, y la Organización Mundial de la Salud es un organismo extendido propio de Naciones Unidas. Así que yo los invito a que estos documentos sean algo como de consulta cotidiana para ustedes, si pueden, o de trabajo en los talleres, o de desafío para ver cuán lejos estamos, cuán cerca estamos de alguna de las recomendaciones. Yo les cierro con estos deseos de las normas son instrumentos que para nosotros deberían ser conocer nuestras posibilidades, son recursos. No nos olvidemos que la norma es un recurso que nos permite esto, ¿no? Señalar límites, crear y facilitar posibilidades de desarrollo profesional, favorecer nuestro crecimiento como personas y como profesionales. Y si en algunas circunstancias, porque por esta complejización que tenemos en Argentina entre el territorio federal, las provincias y nuestras instituciones, las cosas se complican, detectar cuáles son para que puedan ser cambiadas, porque cuando las normas obstaculizan,
bueno, a veces es necesario de alguna manera crear los recursos para que esto no sea así. Y recursos hay muchos. Cuanto más capacitados estemos, cuantas más posibilidades tengamos de conocer dónde estamos parados con los instrumentos normativos, más sencillo va a ser. ¿Es fácil cambiar las cosas? No. Argentina es un país complejo en cuanto al operativo de la norma. Piensen que en el ámbito de ustedes, nada más que con la cantidad de organismos que a ustedes los representan y en los que ustedes tienen vinculación, son muchos, y en muchas partes del mundo solo hay 2, o solo hay, es mucho más sencillo. Pero este es el desafío que tenemos, desplegar nuestro ejercicio profesional en el territorio con las normas con las que contamos y de la mejor manera posible. Así que yo a partir de ahora les voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a despedir de ustedes, para seguramente en un ratito nos vamos a ver y podamos tener el intercambio o responderles ojalá las preguntas que consideren. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en un ratito. Les doy la bienvenida a este segmento del simposio El pulmón del recién nacido, año 2022. En primer término, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar de este encuentro a partir de un tema tan profundo como desafiante que remite a la pregunta de cómo afecta la muerte del paciente al equipo de salud. La pregunta por la muerte es muy amplia, diría que inabarcable, y remite sin dudas a reflexiones de tipo filosófico, espiritual, nos lleva a buscar respuestas en la antropología y en los aportes de la psicología. En principio podemos ubicar que el humano es el único ser vivo consciente de su finitud. Esto significa que es el único que sabemos que va a morir. Una condición que se relaciona con lo que conocemos como angustia existencial y lleva a los humanos a explorar el sentido de la vida. Este impacto, que alcanza a todas las personas, tiene diferentes formas de procesarse según la cultura de la que se trate. En el caso de los agentes de salud es aún más desafiante. Quienes nos dedicamos a salud tenemos como objetivo el cuidado de la vida y evitar el daño y el sufrimiento en quienes asistimos. Las representaciones de la muerte varían de acuerdo al momento histórico en que ocurre, dependen también de las características culturales y de la trayectoria de vida de cada persona. Vemos en estos ejemplos el contraste entre una cultura y otra. México y su ritual de celebración del Día de los Muertos, con bailes y colores, y la tradición occidental del luto prolongado y el uso del color oscuro, con emociones ligadas más a la tristeza. Existen, además, diferencias según género. Como sabemos, el género es una construcción sociocultural. Los varones han ocupado el rol de combatir en la mayoría de las guerras durante siglos, lo cual determina representaciones de coraje y valoración social asociadas a enfrentar la muerte. Las mujeres hemos tenido históricamente un rol de cuidadoras de otros, sean sanos o convalecientes, tanto dentro como fuera de la familia, lo que hace a una representación de mayor resiliencia ante el dolor y la pérdida de las personas. Entre los agentes de salud, la experiencia asistencial y los años de vida inciden en la perspectiva personal sobre el abordaje de la muerte. Las representaciones de la muerte varían de acuerdo al momento histórico en que ocurren. Dependen también de las características culturales y de la trayectoria de vida de cada persona. Vemos en estos ejemplos el contraste entre una cultura y otra. En México y su ritual de celebración del Día de los Muertos con bailes y colores, y la tradición occidental de la época victoriana como antecedente, con el luto prolongado, el uso de colores oscuros y las emociones ligadas a la tristeza.
Existen además diferencias que podemos ubicar según género, y como sabemos, el género es una construcción sociocultural. Los varones han ocupado el rol de combatir en la mayoría de las guerras durante siglos, lo cual determina representaciones de coraje y valoración social asociadas a enfrentar la muerte. Las mujeres hemos tenido históricamente un rol de cuidadoras de otros, sean sanos o convalecientes, tanto dentro como fuera de la familia, lo cual genera una representación de mayor resiliencia ante el dolor y la pérdida de las personas. Entre los agentes de salud, la experiencia asistencial y los años de vida inciden de modo diferente en la perspectiva personal sobre el abordaje de la muerte. La medicina actual, enmarcada en el modelo occidental, considera la muerte una enemiga, una derrota, algo que afecta a la omnipotencia de la humanidad en la era de la modernidad. Es vista como un fracaso y se intenta evitar o negar y se hace lo posible por invisibilizarla. Es así como se generan obstáculos en la comunicación entre pacientes, familiares y profesionales. Con el avance científico, la muerte ocurre cada vez más en hospitales e instituciones de salud. Defey y Díaz Rosselló, en 1986, en un libro que resulta de cabecera para todos los que trabajamos en la clínica perinatal, mencionan las enormes dificultades que profesionales de la medicina, de la enfermería y otras especialidades tienen para enfrentar la muerte. Estos autores destacan que las dificultades son más visibles en centros urbanos, donde los rituales de acompañamiento y duelo se han ido desdibujando en los últimos años. Para el equipo de salud, la confrontación con la muerte es una fuente de estrés. Este estrés conduce de modo progresivo a la despersonalización e instala una condición de duelo no reconocido. Se lo denomina de este modo porque algunos profesionales no aceptan ni reconocen este proceso de duelo que los afecta. Diversos autores hablan de la relevancia de los cuidados paliativos como estrategia de intervención para el paciente, para la familia y para el propio equipo de salud. Los cuidados al final de la vida, orientados a generar confort físico y emocional, son vistos como acciones que otorgan un sentido al trabajo individual y cohesionan el trabajo en equipo. Estas consideraciones facilitan la implicancia de las personas con mayor nivel de empatía y de aceptación. Por el contrario, cuando no se facilita la expresión del dolor y de las emociones, esta fuente de estrés continuo puede conducir a la depresión, a los trastornos de ansiedad generalizada, entre otras manifestaciones emocionales, y al conocido síndrome del burnout. El proceso de cuidado de otros implica con frecuencia ser testigos del sufrimiento de pacientes y sus familias. Los profesionales de la salud inevitablemente nos enfrentamos con las propias limitaciones personales y profesionales que lleva a plantearse la propia concepción de la muerte. La conciencia sobre la muerte, como se dijo anteriormente, es una característica exclusivamente humana que provoca emociones intensas y una gama de actitudes y creencias que pueden manifestarse en formas tales como la desesperación, el miedo y la ansiedad, incluso anticipando la propia muerte. La ansiedad ante la muerte ha sido definida como una reacción emocional producida por la percepción de las señales de peligro o amenazas, sean estas reales o imaginarias, a la propia existencia. Puede desencadenarse por estímulos ambientales, situacionales o por alguna disposición personal relacionados con la propia muerte o la ajena. A modo de ejemplo, compartimos los hallazgos de una investigación realizada entre los profesionales de salud del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de México en el periodo 2011-2012. La muestra está compuesta por diversas profesiones del área de la salud,
medicina, psicología, nutrición, enfermería y trabajo social, en su mayoría con el grado de licenciatura, y un 90% de la muestra es sexo femenino. Esta exploración refiere el siguiente hallazgo. El personal de salud que proporciona atención al paciente terminal considera que no se debe evitar hablar de la muerte, sino considerarla una posibilidad real y esperable. Reconocen que su práctica en este escenario ha promovido el crecimiento personal y les ha permitido aceptar su propia muerte, aun cuando existe ansiedad ante esta posibilidad. La muerte en el personal de cuidados paliativos no se vive como un fracaso profesional, sino que los ha llevado a verla como algo natural. Y son varios los autores que investigan la reacción de los agentes sanitarios en este escenario y coinciden con estos hallazgos. Cuando el personal de salud asume la muerte como un proceso esperable, los niveles de ansiedad generados ante el sufrimiento o el final de la vida de los enfermos disminuye, debido a la comprensión del suceso, a su significado y a poder asumir las emociones personales que le genera la muerte. Otros autores interesados en la temática, como Asensio Huertas, encuentran que son los agentes de salud quienes han presentado mayor miedo ante la muerte que sus propios pacientes, y esta condición es la que se ve reflejada en la disminución de sus habilidades y en sus cambios de humor. Otra consideración interesante es conocer si existen diferencias en lo que respecta al afrontamiento de la enfermería en las unidades de cuidados intensivos, sea en pediatría o en servicios para adultos. La muerte de un paciente es por definición un hecho impactante que afecta de múltiples formas al cuidador. Experimentar la muerte de un niño, de una niña y de recién nacidos en particular puede desencadenar reacciones desadaptativas, tales como evasión, indiferencia y aprensión. La niñez es el paradigma de lo vital, contrapuesto a la representación del sufrimiento y el final de la vida. Cuando esto sucede, los agentes de salud confrontan con sus ideales de cuidado, particularmente en el campo de las especialidades que hacen a la primera infancia y a la perinatalidad. Es así que quienes trabajan con niños están más expuestos a sufrir estrés. En la actualidad sabemos que el sufrimiento infantil afecta más intensamente a los trabajadores en salud. Con respecto a lo dicho, y a modo de ilustración, citamos un estudio de comparación a partir de la escala de ansiedad ante la muerte de Colette Lester entre recursos de enfermería de cuidados críticos en unidades de pediatría y unidades de adultos. Es una escala autoadministrada que tiene dos dimensiones. La primera es explorar la ansiedad de la persona ante su propia muerte y la segunda, la ansiedad ante la muerte de otros. En esta investigación, la muestra alcanzó a 200 sujetos que trabajan en la misma institución, en una clínica española. Como ustedes pueden ver en la tabla, en todos los casos el valor correspondiente al servicio pediátrico ha sido superior al de adultos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en los círculos destacados, los resultados obtenidos para miedo a la propia muerte y miedo a la muerte de otro muestran una mayor diferencia entre ambos servicios, siempre más altos entre el grupo de profesionales de la UCI pediátrica. Los resultados reflejan un nivel alto de ansiedad en ambos grupos. El valor de corte es 3.4 como promedio y en todos los casos esto fue más alto en ambos grupos y mayor siempre en el grupo de enfermería dedicada a cuidados de población infantil. Existe una intensa y constante presión psicológica sobre el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos, que puede llevar a errores de comunicación con otros profesionales y con las familias cuando se intenta aislar la propia angustia y, por ejemplo, se utiliza el recurso de terminología muy técnica como modo defensivo. Algunos trabajos destacan el hecho de que la enfermería enfrenta además una doble exigencia:
A nivel personal, el intento de controlar los sentimientos que le provoca la interacción con el niño y la familia. A nivel profesional, requiere de recursos teóricos y prácticos que lleven a la curación del paciente, lo que ocasionalmente puede generar sentimientos de frustración o de culpa por no poder hacer algo más para evitar el sufrimiento de ese paciente. Lo expuesto hasta aquí nos lleva a enfocarnos en la necesidad de cuidar a los que cuidan. Una gran cantidad de literatura da cuenta de las consecuencias posibles si no atendemos a las primeras señales de alarma en nuestra salud, como ser padecimientos del tipo del estrés vicario, la fatiga por compasión, el estrés secundario, el estrés postraumático, el síndrome de burnout, el desgaste profesional, los trastornos de ansiedad y la depresión, y un dato que viene en aumento según el relevamiento de últimos estudios, que es un consumo cada vez mayor de sustancias y alcohol por parte de los agentes de salud, sin dejar por fuera una amplia gama de manifestaciones somáticas. Así lo documenta la doctora Silvia Ventolila en sus numerosas publicaciones. La disociación operativa o instrumental es lo que se considera un arma de doble filo. Los trabajadores de la salud aprendemos una serie de mecanismos que nos permiten lidiar con el sufrimiento humano sin sucumbir a la angustia, aquello que nos permite ser funcionales y operativos en nuestras tareas. Estos mismos mecanismos que nos ayudan a ayudar a nuestros semejantes, manteniendo una distancia óptima que nos permite pensar y actuar profesionalmente, son los que por otra parte contribuyen a desconectarnos de nuestro propio sufrimiento. La disociación operativa puede en este sentido resultar un arma de doble filo. Es el mecanismo responsable de lo que muchos especialistas, entre ellos la doctora Ventolila, han descrito como el triple signo de ignorancia, indiferencia y falta de cuidado de los agentes de salud hacia su propia salud. El cuidado de los agentes de salud es una preocupación cada vez mayor en los países, tal como lo documenta la Organización Mundial de la Salud desde el año 2008, y que se ha acentuado a partir de la pandemia 2020 por el SARS-CoV-2. Organizaciones de referencia como la Agencia Estadounidense de Salud y Seguridad Laboral, con el acrónimo OSHA por su nomenclatura en inglés, plantean que alrededor del 48% del ausentismo está ligado a patologías asociadas frecuentemente al estrés laboral. Resulta imprescindible entonces comprender que el agotamiento es un proceso psicofisiológico, una respuesta de adaptación fallida por falta de herramientas para la protección de la salud en general y muy especialmente de la salud mental en el ámbito laboral. El estrés relacionado con el trabajo continuo es un factor determinante de los trastornos depresivos. Estos trastornos constituyen la cuarta causa principal del volumen de enfermedades en todo el mundo. Luego de la pandemia 2020 se estima que es la segunda causa a continuación de las cardiopatías y dificultades musculoesqueléticas. El estrés se define como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Y cito definición de la Organización Mundial de la Salud. Richard Lazarus, principal referente en lo que hace al tema de investigación de estrés y afrontamiento, va a decir que el estrés es el resultado de la relación entre el individuo y su entorno, que vive como amenazante cuando desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Podríamos decir que es una respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. Es para destacar la importancia del contexto y la trayectoria personal, que marcan que la misma situación puede resultar un estresor de mayor o menor intensidad para la misma persona, según perciba que los recursos con los que cuenta son suficientes o no para afrontarla exitosamente. El síndrome del burnout.
La expresión burnout es un término anglosajón adoptado internacionalmente que tiene su origen en la industria aeroespacial. Designa al agotamiento del carburador de los cohetes que tiene como resultado el recalentamiento y la rotura de las máquinas. Es un síndrome resultante de un prolongado estrés laboral que afecta a personas cuya profesión implica una relación con otros, en la cual la ayuda y el apoyo ante los problemas del otro es el eje central del trabajo. El agotamiento constituye la dimensión central del burnout y su presencia es la manifestación más evidente del síndrome. Aunque es la más estudiada, esta dimensión, la del agotamiento, es necesaria pero no suficiente, ya que no abarca la complejidad del cuadro, aun cuando refleja el efecto del estrés. Lo característico del síndrome del burnout es que las personas que lo padecen, al decir de estos dos autores, Gilmonte, citado también en las investigaciones de la doctora Ventolila, se vuelven personas más cínicas y deshumanizadas y tratan de afrontar el estrés a través del distanciamiento. ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes de estrés laboral entre los trabajadores de salud? En la columna de la izquierda podemos apreciar en la lista de indicadores del orden de lo individual, de lo personal, la tendencia a la hiperactividad o estar hiperalerta, identificarse de continuo con la experiencia dolorosa del otro perdiendo toda distancia operativa, que es lo que hemos mencionado como la compasión vicaria, la sensación de frustración combinada con el deseo de controlar o solucionar todo, alejándonos de expectativas reales o posibles, los cambios en el estilo de vida, particularmente cuando se nota que hay un mayor consumo de alcohol o de fármacos, el aislamiento y la evidencia de problemas en la comunicación, dificultades en la adaptación familiar y social, los trastornos psicosomáticos, como hemos mencionado, patologías musculoesqueléticas, cardíacas y la hipertensión. El cansancio, los signos de alerta por estrés acumulativo y alteraciones de la conducta y del estado de ánimo que se definen frecuentemente como emociones encontradas. Pero también hay indicadores del estrés en términos de equipo o de grupo de trabajo y los podemos agrupar en los niveles de incomodidad o de ambigüedad de roles, cuando comienza a no estar definido cuál es el rol dentro del equipo o en las tareas, los problemas de las dinámicas internas que fundamentalmente tienen que ver con la comunicación, con la no solución de problemas, con la toma de decisiones y con los conflictos interpersonales. Cuando se forman alianzas que llevan a subgrupos por motivos contradictorios, la descalificación y la subvaloración de roles y funciones de los otros. Y justamente listando todas estas condiciones del estrés y el impacto emocional en los trabajadores, quería ilustrar con esta imagen que resultó muy conmovedora durante la pandemia. También es una enfermera con el equipo de protección personal asistiendo y acompañando a un paciente de 6 meses en una unidad de cuidados intensivos pediátrica, porque la madre del niño estaba internada muy grave por la patología del VIH en cuidados intensivos de adultos. Digo, esta manera de poner el cuerpo y las emociones al servicio del cuidar y del contener a otros. Y al hacer mención de las dificultades y del impacto emocional en los agentes de salud, no podemos dejar de pensar y aproximar algunas estrategias, como puede ser la necesaria rotación de los sectores críticos a algunas áreas de mediana o de baja complejidad, para poder establecer esa pausa en el trabajo que permita la recomposición emocional y la toma de distancia, sobre todo cuando se ha acompañado a pacientes muy graves
o cronificados o en el final de la vida. Algunas sugerencias que insisten en toda la bibliografía al respecto es la meditación o la relajación, que esto tendrá que ver con preferencias personales, pero que hacen foco en lo mismo que acabamos de mencionar. La pausa en la tarea luego de un evento estresante, luego de una jornada que ha sido demasiado exigente en términos tanto técnicos como emocionales, respetar el momento de la pausa, salir del sector, tener un refrigerio, conversar con el resto del equipo de temas que no tengan que ver estrictamente con la situación asistencial. Por supuesto, los grupos de reflexión, que es una estrategia programada y que se tiene que dar en un momento por fuera de la urgencia, también es una sugerencia muy interesante, y a ello sumo la posibilidad de que sea coordinada por alguien externo al grupo, sean profesionales de salud mental o alguien con mucha experiencia en el área crítica, pero que sea externo al grupo de trabajo. Sumar actividad física o algún tipo de actividad manual o de hobby, y también la escritura como ejercicio del relato de lo que ha sido la jornada o la relación particular con un paciente o con una familia, que se engloba en este aspecto de la medicina narrativa y que está teniendo un auge importante en el último tiempo, justamente como medida de reparo, de recuperación luego de situaciones muy estresantes. Para concluir, entonces, algunos subrayados. Es importante reconocer que parte del estrés proviene de expectativas irreales o de soportar sentimientos que pertenecen a otras personas o sentimientos que nos infligimos nosotros mismos, identificando las formas inadecuadas de reacción y las creencias irracionales. Es importante no pensar que sufrir estrés, que experimentar estrés es un signo de fracaso. Al contrario, es necesario tomar conciencia que es un fenómeno que afecta a todo ser humano implicado en las relaciones interpersonales. Las actitudes frente a la idea de la muerte varían a través del tiempo y en las diferentes sociedades y culturas, lo cual confiere características únicas a las pérdidas vividas y a la forma de elaborar duelo frente a las mismas. La actitud personal depende, además, de creencias religiosas o agnósticas, de la concepción filosófica y de la capacidad de enfrentar la vida y sus vicisitudes. Estas actitudes inciden directamente en la forma de acompañamiento de otros que mueren o que pierden a sus seres cercanos. Es cada vez más evidente la necesidad de abordar las emociones de los profesionales de salud que pueden influir en la calidad de los cuidados que se otorga a pacientes y a familiares en duelo, y al mismo tiempo generan cuadros desadaptativos y manifestaciones emocionales que tienen gran impacto en la salud integral. Finalmente, considerando la especificidad de este auditorio, quiero recordar que el día 15 de octubre ha sido instituido como el Día Mundial de la Pérdida Perinatal, que incluye tanto las muertes fetales como neonatales. Es una iniciativa global para hacer lugar a los sentimientos más humanos y nobles que tienen que ver con la compasión y que están presentes en la tarea diaria de los agentes de salud. Les dejo esta hermosa frase de Catherine Mathelin, que es una psicoanalista que trabajó durante muchos años en las terapias intensivas neonatales, y les agradezco por su atenta escucha. Hasta pronto. Disertantes, vamos a pasar al debate. Las panelistas son la licenciada Ana Quiroga, coordinadora del Programa de Prevención de Ceguera en la Infancia de la Dirección Nacional de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de la Salud de la Nación, directora de la carrera de especialización en Enfermería Neonatal de la Universidad Austral. La licenciada María Teresa Montes Bueno, enfermera desde hace 43 años en la UCI del Hospital Universitario de La Paz, Madrid.
fundadora del capítulo de enfermería de CIBEN, consejera de CIBEN, coordinadora de enfermería en la Fundación Nene y patrona de Nene. La licenciada Miriam Faunes Pérez, magíster en Administración de Salud, especialista en recién nacido de alto riesgo y en ECMO, profesora de asistente adjunto en la Escuela de Enfermería Pontificia en la Universidad Católica de Chile y monitor clínico de investigación en salud. Si alguna de las panelistas quieren hacer algún comentario, pueden comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Yo voy a empezar por la parte legal, que me ha resultado muy amena según la ha explicado, pero muy compleja, yo que no tengo ni idea. La ley que tenemos, o sea, cómo está desarrollada la enfermería en España es muy parecida a la que tienen ustedes, porque nosotros tenemos, en vez de provincias, tenemos comunidades autónomas, y las comunidades autónomas también tienen una regulación que es independiente, o sea, está por debajo de la ley nacional. Pero desde el punto de vista práctico, una de las cosas que más nos preocupa a la enfermería es cuáles son las normas que regulan, por un lado, el intrusismo, porque a veces hay situaciones que se prestan a hacer algo que parece que te estás metiendo en el campo del otro, y la regulación de las lesiones o faltas o actuaciones erróneas que podemos cometer en el trabajo asistencial y que nos pueden llevar a los juzgados, a juicio. Y de hecho, poco a poco, cada vez nos vamos judicializando muchísimo más la asistencia. Los familiares cada vez ponen más demandas porque al paciente se le ha extravasado una vía, porque tiene una escara y no la debería de tener. Y yo creo que eso es una de las cosas que también deberíamos de conocer, porque, sobre todo porque, bueno, hay situaciones que son bastante más frecuentes de las que pueden parecer. Nunca sabes si vas a llegar a un juzgado o no por cómo lo han llevado los padres. No sé si nos puedes hacer algún comentario al respecto. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, me pone muy contenta estar acá escuchándolas a ustedes. Les agradezco la invitación. Espero, a ver, si bien nosotros tenemos como algunas diferencias con ustedes, uno de los principales obstáculos que tenemos en Argentina es como la dificultad del acceso inmediato a la justicia y la posibilidad de como del contacto humano. Hay mucho papel en el medio, las cosas tardan mucho tiempo, y eso lleva a mucho temor de las dos partes, de la parte médica o la parte asistencial, por los fantasmas o los juicios que se pueden dar, y porque esos juicios o esas situaciones son muy largas en el tiempo, no tienen una posibilidad de presencialidad, no es una cosa oral, con lo cual eso complica mucho. Entonces, no es que hay instancias de resolución inmediatas o de mediación, o debiera haber organismos o situaciones donde el contacto pueda ser más rápido, y entonces la resolución o hasta no sé si solución, porque si hay un daño no lo hay, pero sí la forma de concluir esa situación bajaría los miedos, ¿viste? Acá en Argentina esto puede llevar 5, 6, 7 años, 4 años, es muy complejo, y a veces, a ver, ¿cómo decirlo? No, por supuesto, a veces hay hechos objetivos que son dañosos y que ameritan una situación legal, y a veces las situaciones son muy confusas, porque el sistema es muy confuso y porque esto que decís de hasta dónde no está claro. Por más que legalmente uno pudiera decir, bueno, hay artículos que dicen cuáles son las prácticas de las enfermeras legalizadas de alguna manera, en lo cotidiano, en el día a día, hay algunas zonas grises, y en esos grises es donde a veces las cosas se complican. Sobre todo porque todavía en Argentina hay un modelo muy jerárquico
no hay mucha horizontalidad, y entonces eso a veces complica los diálogos, la comunicación, el encuentro con los otros, ¿no? Es para preocuparse, sí, hay cosas por hacer acá, pero hay varios médicos que conozco que en estos últimos años me han dicho como que es verdad que a veces los jueces no tienen el conocimiento suficiente o no son áreas específicas para el cuidado de la salud. No es un espacio ameno la justicia para que se resuelvan las cosas, y debiera haber algún tipo de, tal vez, de espacio propio para que las cosas de este calibre se resuelvan, porque son muy particulares y tienen esto, ¿no? Las profesiones, las normas propias, los grises, los miedos, las angustias, y también las malapraxis. Nosotros en Argentina tenemos esta frase que es la malapraxis, que es como el daño sobre el cuerpo, la vida de las personas, ¿no? No sé si te respondí. Sí. Sí, yo quería Gracias. hacer un comentario, Fabiana, si me permitís. Primero agradecerles la invitación a participar y felicitar a las expositoras por las conferencias que han sido brillantes. Y yo escuché muy atentamente, Silvina, una frase que vos dijiste de que como que la ley de ejercicio profesional de enfermería específicamente no acompañó el crecimiento. La ley está sancionada en 1991 y la evolución que hubo de las prácticas de enfermería de 1991 al 2022, la incorporación de tecnología, de procedimientos cada vez más complejos, no están contempladas en la ley. Y hay un punto donde con la ley de enfermería pasa que ni prohíbe ni habilita para determinadas cosas, digamos. Es tan genérica la expresión de la ley que queda, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y la otra es que nosotros como enfermeros tenemos este concepto de que, bueno, sí somos responsables directos, pero estamos también como bajo el paraguas de los médicos o de la institución, y que entonces por ahí tenemos, si es cierto esto o es un mito de que nosotros personalmente no vamos a ir a juicio si Sí que vas pasara a algo. juicio. No, sí, ya sé, pero a veces hay este concepto de que, bueno, en el fondo hay otro que va a responder por mí. Por ahí, bueno, esas dos cosas te quería preguntar, Silvina. Gracias por tu comentario. Empiezo de atrás para adelante. Es ineludible la responsabilidad profesional directa. Pensá que en derecho hacemos como una línea, ¿viste? Cuando un auto choca a otro, entonces uno dice, el auto que venía atrás choca y es una línea, ¿no? Directo, y es fácil, porque vos sabés que el de atrás te hizo daño, Lo que sucede es que en estos ámbitos esa línea no está clara como en un auto. Claro. Pero siempre hay dos sujetos que son responsables, ¿no? En este caso ustedes, y en el caso de la persona asistida, que es la que supuestamente, o entre comillas, inicia la acción. Entonces, la responsabilidad profesional de ustedes es ineludible. Ahora, si me preguntás en una torta, ¿en qué porcentaje? Yo ahí ya me estaría metiendo en un tema de ustedes, porque es según qué práctica, según cómo, y también es muy difícil el delineo, porque es verdad que hay como una fantasía social que el médico, la institución, es el gran paraguas que nos ampara, ¿no? Y esto no es así. Si hay una situación de una mala praxis, de alguna práctica propia del ámbito de ustedes, es de ustedes. Perfecto. Uno podría decir, digamos, si vos me lo preguntás como abogada, podemos decir, bueno, hay un montón de cosas, ustedes saben más que yo, quién entró, el pase, si me lo dijo el médico, si está escrito, bueno, hay un montón de sinfín de situaciones, pero para ser sencillos, en lo puntual legal es ineludible. Ahora, si me preguntás, ¿también hay otras? Sí, también hay otras. No se terminen ustedes, pero no quiere decir que no empiecen ustedes. Ustedes son como los que tiran la piedra, ¿sí? Es así. Si no lo fuera, tenés manera de que no lo fuera, y es el médico y ustedes no hicieron intervención, pero ustedes tienen como la suficiente tela a todo nivel profesional y legal para ser totalmente responsables de las prácticas. Por eso yo insisto con los modelos más horizontales, ¿no? La horizontalidad en el equipo de salud. Yo sé que para ustedes es muy loco porque hay una jerarquía medio que nos viene, ¿no? Que todavía, tal vez en las próximas generaciones, eso se vaya modificando, ojalá.
hay como un espacio de lo médico, como una cosa única, y en el ámbito del parto y del nacimiento, sobre todo, todos los actores son fundamentales. Y esto falta, la horizontalidad en el equipo de salud falta, es un trabajo que hay que hacer puertas adentro. Nosotros podemos ayudar desde lo legal, podemos ayudar desde el ámbito de la comunicación, pero es un laburo que se tienen que sentar a hacer los equipos, a sacarse las máscaras y las caretas de qué somos y qué queremos ser, y ser honestos con lo que pasa dentro de puertas adentro. Todos, cuando vos empezás a hablar sin que nadie escuche, la gente dice la verdad de lo que pasa. Y eso es lo que hay que buscar, la verdad de lo que pasa. Y si empezás a preguntar, la gente sabe lo que pasa. Ustedes saben lo que pasa en cada equipo, con cada persona. Entonces, me parece que ahí hay una cosa muy, muy, muy fundamental, ¿no? Para empezar a trabajar. Pero sí tienen responsabilidad de una. Porque si a ver, las demandas que nos llegan son con nombre y apellido y demandan a varias personas. Perfecto. Lo que pasa también es que a veces las personas no saben a quién demandar porque ustedes no están identificados. Ustedes, quiero decir, el equipo de salud. Entonces, lo que pasa es, no sé, me vino a atender alguien, era morocha, era rubia, era alta, me dijo tal cosa, era varón o mujer. Y eso es enorme. Piensen que en otros países esto no existe como posibilidad de diálogo. No, está como, es obvio que todo el mundo tiene un nombre y acá en Argentina no todavía. Perfecto. Acá hay una preguntita que del público. Perdón, la otra pregunta que Ana hizo me parece muy interesante y es la de que la norma siempre va por detrás de la realidad. Sí. Por ejemplo, en la incorporación de tecnología. Y yo creo que eso pasa en otros ámbitos a nivel legal, ¿no? Que primero va lo que sucede en la sociedad y luego va la norma que la acompaña. Y lo único es que nosotros sí que tenemos que tener cuidado cuando cambiamos de comunidad autónoma, porque lo que se permite en una comunidad autónoma, en la de al lado a lo mejor no se permite. Entonces, hay que tener cuidado porque la normativa sí que cambia, a pesar de que hay que presionar, y nosotros lo hacemos a través de los colegios profesionales, para que aparezca una norma supra a nivel nacional que con el paso del tiempo cubra toda esa situación de novedad, sobre todo a la hora de estos avances. Sí, la segunda parte, gracias por traerme lo que decías, Ana, de cómo avanzamos o cómo se avanza y cómo la ley queda demorada o atrasada. Habría como a ver, ¿qué se puede hacer? Habría como un recurso, si querés, como si fuera una especie como de camino alternativo que podría ser, no con la fuerza de una ley, pero sí que resolvería algunas cosas, que es que la institución como efector de salud escriba un protocolo determinado basándose en la norma existente. Entonces, ese protocolo es muy específico, es muy médico, es muy de enfermeros, es muy profesional, y ustedes son los que tienen que conformar ese protocolo. Entonces, si vos me decís, pero Silvina, ese protocolo me respalda, y puertas afuera no sé si te respalda, en un juzgado no lo sé, podría ser que no, pero es un elemento que tenés en la mano para decir, miren, todos los profesionales de este sector, sea cual sea, coincidimos en que estas son las prácticas adecuadas, teniendo como norma el techo que yo tengo, que es mi ley de enfermería, bla, bla, bla. Eso es un recurso que se puede hacer y que facilita, porque es como si vos me dijeras, es tu primer manual. Y tendría que estar legitimado por la autoridad máxima de la institución, ¿sí? ¿Me seguís? Si fuera un privado, por el director médico, si fuera lo público, por el director del hospital, si fuera... Hasta podría ser partícipe el área legal y hasta podría ser partícipe tu colegio profesional con algún visto, por ejemplo, ¿no? Lo vio el colegio profesional, hay formas. Lo que hay que empezar a pensar son esos recursos, de qué manera nos hacemos de esos recursos. Porque de verdad ustedes saben muchísimo más que yo que lo cotidiano de ustedes quedó lejísimo, y ni les digo de la ley 17.132 de medicina del año 50 y pico, ¿no? Ni les digo. Es un delirio absoluto. Muy bien. No se te escucha, Fabiana. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. Una pregunta del público que dice, ¿cada cuánto tiempo considera que debería actualizarse las leyes en el colegio de enfermería? Sí.
No puedo dar esa respuesta, no es que es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión, me parece más como, la ley tiene que ver siempre con lo social, con el tejido social, me parece que tiene que ver con la posibilidad de la sociedad de sentir que la norma es esto que hablábamos, ¿no? Que nos tiene que ser útil, no es algo desapegado a nosotros, que está afuera, que está enfrentada. Esas son las cosas que las instituciones necesitan, moverse al compás de lo que pasa en la cotidianeidad con las personas que trabajan, que se mueven, que piensan, que van cambiando, que necesitan otras cosas. Yo lo que puedo decir es que seguro una ley de 60 años con esta evolución, es decir, es imposible. Es decir, me parece que eso es obvio, ¿no? Como, bueno, debiera tener un ayornamiento medianamente rítmico, no sé cada cuánto, pero sí como, bueno, cuando va pasando, sobre todo en estos campos tan específicos con lo que va, que de 3 años a esta parte las cosas cambian, es muchísimo tiempo, ¿no? Para ustedes, digo. Tal vez para nosotros los abogados no, porque somos más, miren, parecemos más romanos como del Imperio Romano, que nos quedamos en la historia de la humanidad. Pero ustedes son más rápidos. Hay otra pregunta, dice que en el ámbito municipal trabaja por separado en cuanto a las normas nacionales. Y a veces sí, es horrible, pero a veces sí. Hay frases como, bueno, en este lugar se hace esto, o acá, y cuando dicen se hace esto, el esto es esto que ellos redactan como una resolución ministerial, o peor aún, un protocolo propio de cada institución. Entonces, esto es fundamental. En ningún espacio territorial de un país uno puede decir que desconoce la ley nacional. Eso es una embajada. Cuando vos entras a la embajada de, no sé, cualquier país en Argentina, estás en territorio, si estás en Francia, estás en territorio francés. Fuera del ámbito de una embajada, todas las leyes nacionales son operativas en el territorio. Nadie puede decir, no, acá esto se hace así. No, no es así. No se hace así, excepto que estemos en otro ámbito. Pero la ley se despliega en el territorio. Entonces, en un territorio municipal, como puede ser un hospital municipal, ese hospital municipal tiene toda la pirámide jurídica que vimos sobre su cabeza. No es al revés. No es que porque es chiquito tiene norma chiquita. Es porque es chiquito, cumple con todas las normas de arriba. Pero eso es una cuestión de cultura cívica o institucional que en Argentina es compleja. Nos falta mucho conocimiento. Paso al otro tema, hay una preguntita que dice, es dirigido a la licenciada Montesbueno o a la licenciada Faunes, si hay en su país algún grupo de apoyo o reflexión para el equipo de salud en el caso de la muerte de un paciente, ¿no? Hola, buenas tardes. Un placer poder estar en esta mesa y poder conversar de estos temas que son realmente importantes en nuestro trabajo. Bueno, este tema del duelo es algo bien complejo y en el sentido, digamos, que cada persona y probablemente las 1000 deben haber, no sé, viendo esta conferencia, cada una tenga una experiencia personal en relación a lo que significa el duelo, ¿ya? En nuestro hospital existe psicólogas que son para el personal y psicólogas que son para los pacientes. Hemos requerido en algunas oportunidades cuando hemos tenido pacientes generalmente por mucho tiempo y que uno logra un lazo tan importante y más ha pasado más con las personas más jóvenes, tal vez porque en mi época y en mi experiencia se morían pocos pacientes en mi unidad. Una vez que empezamos a recibir pacientes trasladados, empezaron muy graves cardiópatas, niños con otras patologías, ya era más frecuente ver estos pacientes morirse, pero no estábamos preparados y entonces es difícil. Yo creo que dentro de las cosas que nos ha ayudado es el tener buenas relaciones con los padres. Yo creo que es clave, es que siempre, desde el primer minuto, tener muy buenas relaciones con los padres y escuchar más que hablar, ¿ya? Yo creo que lo que a ellos les pasa es tan importante que uno debe poner más oído y poder apoyarlo en todo sentido. Entonces, cuando el niño fallece, uno tiene ya un lazo con la familia, porque en el fondo nosotros aquí tenemos dos pacientes, tenemos el niño y tenemos la familia.
¿ya? Y ayudarla a vestirlo, ayudarla en todo este proceso. A mí me ayuda también en este proceso del duelo, que lo hagamos juntas, que lo hagamos con el padre, con sus hermanos, y acompañarlo. Tenemos una sala en el hospital, es un hospital católico, pero cualquier religión se acepta, y acompañamos a los padres hasta esta sala, hasta que dejamos al niño en su casita, cuidar durante la vida y cuidarlo en la muerte. Creo que a mí eso me ha ayudado a poder hacer algo que es tan difícil, porque aquí uno tiene sus propios miedos, sus propios sustos en la muerte propia o de lo que uno ha tenido. Y hemos necesitado apoyo psicológico porque hemos tenido pacientes muy amados para nosotros, y que se han ido y hemos quedado muy, muy mal. Y yo creo que ahí básicamente nos ha servido también los pares, entre una enfermera y otra, lo que sentimos, de ayudarnos y conversar, y eso nos ha ayudado mucho. Las más antiguas, que tenemos más experiencia, hemos podido ayudar y conversar con las más jóvenes y poder apoyarlas, poder decirle: estás mal, bueno, te ayudo, conversemos, si quieres llorar, llora. Yo creo que también eso es súper. En las enfermeras pasa mucho, dicen: oye, es que no puedo llorar porque los papás no me pueden ver. No sé, yo creo que si uno quiere llorar, no al desborde, obviamente, pero creo que es humano. Y eso creo que nos ha servido mucho. Pero muchas veces se necesita un apoyo profesional con psicólogos, porque esto es muy fuerte. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Sí, yo, si me permitís, Fabiana, le quería hacer a María Aurelia una pregunta, porque coincido en todo lo que ella presentó sobre el agotamiento, el enfrentamiento de la muerte. ¿Cuánto creemos, María Aurelia, que impactan los ámbitos de trabajo, ¿no? Porque a veces, encima de todo esto que pasa, que cuando fallece un paciente, es que los ámbitos el clima de trabajo no es bueno, y eso puede, digamos, impactar más todavía en cómo uno procesa el enfrentamiento a la muerte de un paciente. No sé si me puedo explicar lo que Mira, quiero. no sé si tengo la respuesta, pero voy a compartir las ideas que estoy hilvanando mientras las escucho. Primero, que estoy totalmente de acuerdo con que la ciencia y la tecnología, alguien lo definió como la vida en general, va más rápido que el marco legislativo. Entonces nos quedamos sin categorías para pensar cuestiones que hacen a lo cotidiano y que nos interpelan. Y esto que dice Silvina, de que la justicia a veces resulta poco, el marco de la justicia poco amigable para el ámbito de la salud. Entonces tendremos algún compromiso para hacerlo más visible y encontrar estos puentes, que no aqueja solamente a los profesionales de la enfermería, pero que hoy son el punto de nuestra reflexión. Y otro tema es que los iba escuchando y digo, justamente el impacto ante la muerte, que es eso que va contra todos nuestros ideales. Los que trabajamos en salud es porque queremos la vida, queremos curar, tenemos eso por delante como proyecto. La muerte nos pone un freno, nos hace pensar, como bien lo dijo nuestra colega Miriam, en la propia muerte. Como les contaba, hay escalas para medir la ansiedad ante la propia muerte que se administran en los profesionales de salud. Las preguntas que estaban haciéndole llegar a Silvina: ¿cuán resguardados estamos? Si pasa algo, ¿significa que nos van a demandar a nosotros? Esta es una pregunta por la soledad, por lo solo que a veces nos podemos sentir en el equipo de trabajo o en la institución. Y el concepto de horizontalidad no es solo entre disciplinas, sino lo que Miriam también trajo como ejemplo, esto de compartir entre pares, que es la misma estrategia que estamos incentivando para las madres que atraviesan la situación de la depresión posparto. El conversar con pares abre a otra horizontalidad en relación a ver si es algo que me pasa solamente a mí. Por eso esta concepción de que el estrés no tiene que ser visto como un signo de fracaso, sino como algo que atraviesa indefectiblemente lo que son las demandas en nuestra vida profesional. Y construir espacios amigables hace a que nos vaya mejor en todo, en nuestros cuidados, en la atención de los pacientes, en la respuesta que podamos dar
a los que comparten, y a veces hay que identificar si el malestar tiene que ver con cuestiones de lo institucional, esto de sentirnos solos en términos del desamparo legal o institucional, o si hay algún fenómeno grupal que tal vez requiera de una mirada o de una pausa, para usar en Argentina la metáfora futbolística, siempre está a mano, esto de parar la pelota y ver qué es lo que nos está aconteciendo. Yo no digo que sea fácil, pero digo que es posible, y ese es un compromiso en el que tenemos que elegir si nos sumamos o nos quedamos mirando desde un costado. Sí, yo comparto lo que estáis diciendo, porque cuando uno está en un grupo que se encuentra completamente integrado dentro del grupo, se encuentra protegido, y además él se encuentra bien porque su vida le va bien, no ha tenido situaciones anormales fuera del ámbito hospitalario, y además recibe en determinados momentos el apoyo extraordinario por parte de especialistas o el apoyo del grupo para llevar estas situaciones, yo creo que es más difícil que se encuentre en una situación de fragilidad emocional, porque ocurre la muerte de un paciente, porque una cosa que tenemos que aprender, y yo creo que es fundamental, que todo esto lleve un proceso de educación en qué consiste el cuidado paliativo del paciente, y no ver solamente nuestro trabajo como salud, sino nuestro trabajo como acompañamiento para el final. Si nosotros aprendemos eso, yo creo que el proceso es probable, como un proceso. De hecho, el ejemplo que has puesto del cáncer, las personas que trabajan en esas áreas que tienen una mortalidad también elevada como la tenemos nosotros, no tienen tanto burnout ni tienen tanto estrés emocional. ¿Por qué? Porque se encuentran en un grupo muy bien acogido, que tienen muy buenas relaciones, que además hacen con frecuencia reflexión sobre todo en lo que están trabajando, y además saben protegerse, saben utilizar estrategias como las que has puesto para que esta situación les afecte lo menos posible. O sea que yo creo que esos indicadores personales que decías y esos indicadores para protegerte de equipo son fundamentales. Yo diría que incluso el equipo es tan importante como los factores personales. Claro, porque hace sostén, hace trama. Claro, Yo sumaría, ahí está, ajustar las expectativas. En el ejemplo de, por supuesto, los especialistas en cuidados paliativos tienen más trabajado el tema de las expectativas y las posibilidades. Entonces, me suele pasar, yo trabajo hace muchos años en una unidad de cuidados intensivos neonatales con los recursos en formación, pueden ser médicos o enfermería, cuando dicen no tenemos nada más para hacer. Digo, esto es lo que desanima, esto es lo que lleva a ese camino de la disociación instrumental como doble filo. Sí hay algo más que hacer, que es el acompañamiento en el buen morir, que es la provisión de todos estos cuidados, y por supuesto es una responsabilidad ética de todo el grupo, de todo el equipo de salud, el inicio del duelo en la institución, el inicio del duelo con todos nosotros, como somos los testigos privilegiados de la corta vida, si se quiere, de muchos de estos pacientes para su familia. Así que nosotros somos parte de este grupo ampliado. Creo mucho en el trabajo en equipo. No es fácil, y los equipos interdisciplinarios tienen muchos desafíos porque la interdisciplina no es complementaria, eso ya lo descubrimos hace muchos años. Entonces a veces parece que hasta habláramos de diferentes pacientes, pero en la posibilidad de hallar estos puentes es que nos va a ir mejor a todos, a nuestros pacientes, y también en la satisfacción de nuestro trabajo, particularmente el de todas ustedes, que es tan desafiante. Porque la formación, yo recalco mucho la formación en este área, porque cuando tenemos muy buena formación sobre qué es lo que esperamos que sea, cómo hacerlo, porque la incertidumbre de saber si yo estoy haciendo en un momento tan crítico las cosas bien o mal, eso me origina un disconfort tremendo y probablemente me venga a casa fatal. Y sin embargo, si yo sé, porque está protocolizado, porque está muy bien estudiado, que tengo que hacer una serie de pasos en las cuales yo me voy preparando,
desde luego me voy a venir a casa no tan mal y probablemente el trabajo que haga en ese sentido va a ser muchísimo mejor a nivel del acompañamiento de la familia en todo este proceso. Yo por eso en la formación, no es lo único, evidentemente, pero me parece que es un punto muy importante y no se forma esto, porque como es el final, como es algo como que está ahí, ¿no? Porque el objetivo nuestro es curar, y resulta que la unidad neonatal es uno de los sitios donde el índice de mortalidad es más alto de todo el hospital. Después está al lado oncología, pero oncología tiene este aspecto muchísimo mejor estudiado que nosotros. A pesar de que nosotros tenemos, pues eso, es que es raro la unidad que no tenga unos cuantos fallecimientos al mes. Bueno, unidades de término medio, ¿no? Por eso resalto, coincido con el aporte de Maite, pero quiero resaltar para el propio cuidado de todos ustedes y sus colegas, los profesionales que trabajan en las áreas de primera infancia en cuidados críticos están mucho más expuestos a sufrir burnout y estrés que quienes trabajan con pacientes adultos. Esta es la construcción cultural. Nosotros no somos solamente organismos. Lo que pensamos de la vida es también lo que pensamos de la muerte y los cuidados. Los niños no se deberían morir, es la imagen antitética de la vida. Esto es imposible que no nos lo llevemos a casa de algún modo, pero lo podemos hacer más liviano, de acuerdo a las estrategias para compartirlo y volver al otro día a hacer lo que mejor sepamos hacer. Bueno, lamentablemente tenemos poco tiempo y llegamos al final. Son dos temas interesantísimos que nos da para varios debates, pero vamos a ir cerrando, ¿no? Entonces quería agradecerles, hemos llegado al final de estas charlas teóricas y esperamos que se hayan cumplido todas las expectativas. Agradecemos a todos y a cada uno de los disertantes, nacionales y extranjeros, por el aporte de sus conocimientos y su calidad académica. Los esperamos mañana para los talleres, muchas gracias, y ahora podemos continuar viendo en la sala de médicos. Gracias a todos. Muchas gracias.